Shalom Boker Tov a la Keilah de Yoshua. Bendiciones abundantes, mis amados hermanos y hermanas de la Keilah de Yoshua, de la congregación de nuestro amado Mesías Yoshua. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo aquí en Congregación Bethesda para Radio Shalom, la estación con el Espíritu. ¡Aleluya! Amados Ajim Behayot, bienvenidos a lo que es su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torah. Hoy, vamos a tener una charla bajo el tema, la necesidad de salvación. La necesidad de un Salvador. ¿Por qué, mis amados? Porque hemos estado hablando de lo que es el pecado, la transgresión, la consecuencia de la transgresión, de los pecados, de la ley del pecado y de la muerte, de la maldición a la creación por la transgresión del hombre. Y bueno, ahora vamos a ver la necesidad de salvación. La necesidad de salvación. Bendito sea el Eterno. Y quiero invitarte ahí a la bendita Torah, pero antes quiero enviar bendiciones, saludos a través de las ondas radiales de Radio Shalom a nuestros amados Morim Berroín, pastores y maestros, a Aarón Morales y su amada esposa, la mora Araceli de Morales. Ellos son los que presiden en lo que es la Keilah de Yoshua, en Congregación El Yo Soy, que a él pertenece, a este ministerio, Radio Shalom, la Keilah de Yoshua, el Instituto de las Raíces Hebreas, y estamos bajo la cobertura de Asambleas Alfa y Omega incorporado en el sur de Los Ángeles, California. Y ellos son nuestros mentores, ellos son los que presiden, los fundadores de las asambleas. Amén. Bendiciones abundantes para ustedes, mis amados hermanos, pastores y maestros. De igual manera para todos los hermanos y hermanas que día con día están ingresando a través de las diferentes plataformas en las redes sociales a este ministerio hermoso, la Keilah de Yoshua. Aleluya. Y que estamos a través de diferentes plataformas en las redes sociales como YouTube, Telegram, WhatsApp, Facebook. Y también estamos ahí en la internet, en la página oficial, el www.elyosoy.com. Aleluya. Y ahí puedes encontrar toda la información sobre la página, sobre las asambleas, sobre el calendario sacerdotal perpetuo de Adonai, que es bajo el cual nos regimos aquí en la Keilah de Yoshua, para todo lo que son los Moadim, los tiempos señalados. También está el manual de los Moadim, de los tiempos señalados, o de las fiestas del Eterno, y así puedes encontrar una gran gama de enseñanzas, de estudios de Torah, de estudios de las Sagradas Escrituras, de los diferentes maestros que componemos el cuerpo de Morim Bemorot, maestros y maestras. Todo se hace en un formato de raíces hebreas para gloria y honra de nuestro Abacadosh, bajo la dirección del Ruach HaKodesh, y aquí en la tierra de nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales. Bien, mis amados, habiendo hecho esto, vamos a continuar. Entonces nuestra charla es bajo el tema la necesidad de salvación. Y si lo hacemos personal, no a nivel creacional, la necesidad de un Salvador, personalmente hablando de usted y de mí. De manera individual tenemos la necesidad de un Salvador, así como toda la creación que gime y está hasta ahora con dolores de parto, tiene la necesidad de salvación, de redención. Y bueno, vamos amados Ajim Behayot. Previamente a esto hemos hecho oración, seguimos haciendo oración, y bueno, te aconsejo que sigas en oración, en tefilá. Quiero invitarte al Brit Hadashah, aquí en la Sagrada Escritura, lo que es el pacto renovado, en lo que es el libro de Yohanan, el Evangelio según Juan, en el capítulo 3, versos 16 y 17. En la esfera espiritual de las religiones en el mundo, esta porción de la Escritura es muy famosa. Ya la conocemos, hasta de memoria te la sabes, pero vamos a leerla. Y te la voy a leer en lo que es la versión de la Torah Hay, la Torah viviente. Dice de esta manera el verso 16 del capítulo 3 del libro del Evangelio de Juan. Porque de tal manera amó
y Jehová a los hombres, que hasta dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Esto es lo que dice el verso 16. La versión que se utiliza mucho es la Reina Valera 1960 en las diferentes religiones, y esa dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También el mismo autor del Evangelio de Juan, en una de sus cartas, tiene 3 cartas, Nedbir Hadashah y lo que es Revelación, pero en la primera de las cartas, en lo que es el capítulo 4, versos 9 y 10 dice: así es como Jehová mostró su amor para con nosotros. Jehová mandó su único Hijo a este mundo, para que por medio de él pudiésemos tener vida. Y el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado al Eterno, sino que el Eterno nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo para que ofreciese un sacrificio por nuestros pecados y para que nuestros pecados quedaran perdonados. Te estoy leyendo la versión Torah Hay, la Torah viviente. Nos volvemos nuevamente al verso 17 del Evangelio de Juan, capítulo 3, que nos dice: porque no envió el Eterno a su Hijo a este mundo para que condenase al mundo, sino para que le diera vida al mundo por medio de él. ¿Lo vamos entendiendo? De tal manera amó Jehová Sebaot, el eterno Dios de los ejércitos, a este mundo, a esta creación y a nosotros, sus criaturas. De tal manera nos amó que Él, en su corazón, diseñó el plan de redención, de salvación para nosotros. Por eso dice: de tal manera amó Jehová este mundo, para mostrárnoslo a nosotros, que mandó a su unigénito, para que por medio de él pudiésemos tener vida y vida en abundancia. Pero hay una partecita que quiero leer, cuando dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda. Habla de perdición. El ser humano sin Dios vive extraviado, vive en oscuridad, vive en tinieblas. Hay caminos, dice el proverbio, el proverbista, que al hombre le parecen bien, le parecen correctos, pero la finalidad, el llegar al final de ese camino es camino de perdición, es camino de muerte. Entonces, el ser humano sin Torah está perdido. El ser humano sin la luz del Mashiach está perdido. Vive en tinieblas, vive en pecado, con los sentidos extraviados. Entonces dice que que Jehová no envió a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para que fuese salvo por él. ¿De qué nos está hablando? No vino a condenarlo, sino a salvarlo. Entonces ya estaba perdido, ya estaba bajo condenación. Y por eso el Eterno envió a su Hijo, a su unigénito, al Mashiach, para salvar a este mundo, para salvar al hombre de lo perdido que ya estaba. En otras palabras, envió su luz. Por eso dice el Evangelio de Juan capítulo 1, que en él estaba la luz, y la luz era la vida de los hombres. La luz en las tinieblas de la vida resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Entonces, por eso es necesario que el Mashiach y Yeshua sea la luz en la vida de cada ser humano y en la creación completa. No vino a condenar al mundo, vino a salvarlo, porque ya estaba condenado, a consecuencia del pecado, de la transgresión, de errar al blanco, de la desobediencia a la Torah, a la instrucción
de Jehová. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Rashi nos comenta que en el plano físico, más que en cualquier otro de los planos elevados de los mundos espirituales, era el lugar donde la divina presencia anhelaba estar. Como lo leemos en Bereshit, que en el principio creó el Eterno los cielos y la tierra. Y la tierra estaba en caos, estaba desordenada, estaba vacía, y la Shekinah, el Ruach HaKodesh, se movía sobre la faz del abismo. Estaba la presencia, ordenando todo lo que era un caos, así como tu vida y mi vida cuando el Eterno llega a nosotros, de manera espiritual y de manera física. Ordena nuestra vida espiritual y ordena nuestra vida física. Así también sucedió en la creación. Y luego, el Eterno expresó y creó, formó a través de su expresión todas las cosas. Y el día sexto formó al hombre con sus propias manos, con la arcilla de la tierra. Bendito sea el Eterno. Pero el Eterno se paseaba en el Gan Edén. En el jardín del Edén se paseaba, dialogaba con Adán, dialogaba con Java y estaba ahí. ¿Cuándo comenzó la separación? Cuando comenzó la transgresión. En el momento, en el instante que el ser humano peca contra Jehová, hay un muro de separación. El pecado viene a ser separación, como lo dice Yesayah Hanevi, el profeta Isaías. Son vuestros pecados los que han levantado una pared divisoria entre el Eterno y vosotros. Y el Eterno dice, porque mi mano no se ha cortado para bendecir. Él está ahí, pero son vuestros pecados los que han levantado esa barda, ese muro de separación. Entonces, cuando todo comenzó, los Amain estaban sobre la tierra. El cielo estaba sobre la tierra. La presencia del Eterno estaba sobre la tierra. Bendito sea su nombre. Y dialogaba y se paseaba y platicaba con ellos y estaba ahí hasta que comenzó la transgresión. Y posteriormente hubo más transgresiones. Entonces, el hombre fue el causante de que el Eterno tuviese que ser alejado. ¿Por qué? Porque el Eterno no puede ver pecado, el Eterno no puede ver transgresión. Y la naturaleza de Adán y Java era una naturaleza kadosh, santa. Pero en cuanto se corrompieron, en cuanto pecaron y se dieron cuenta de que eran polvo, de que estaban desnudos, entonces la presencia del Eterno tuvo que separarse de ese lugar, tuvo que separarse de ese hogar que el Eterno diseñó para el ser humano. Entonces, con lo que fue comer el fruto del árbol del conocimiento, del bien, del mal, de la ciencia, de la sabiduría, comenzó esa separación con el Eterno. Y luego los humanos continuaron haciendo el mal. ¿Qué pasó después? Un homicidio. Un hombre que mata a su hermano. Y así sucede con todas las cosas que los seres humanos acostumbran a hacer bajo el cielo, que acostumbran a hacer bajo el sol, a la luz del día, o incluso en la oscuridad de la noche. Porque los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Por la transgresión, por el pecado, por la vana manera de vivir. Entonces, a consecuencia de todo lo que el ser humano comenzó a hacer contrario a la bondad, a la benignidad, a la divinidad, a las cosas santas, entonces la tierra fue sujetada a vanidad y corrupción por causa de quien la sujetó a consecuencia de la transgresión de los seres humanos. No solamente comer el fruto prohibido, sino también el primer homicidio, y de ahí toda la gama de pecado que se empezó a consumar. ¿Por qué? Porque el hombre sin Torah, el hombre sin instrucción, el hombre sin el conjunto de leyes, estatutos, mandamientos, decretos, ordenanzas que el Eterno ha dado, es controlado por la ley del pecado.
Así que cuando escuchamos en las diferentes religiones en este mundo, es que no estamos bajo la ley del pecado. Perdón, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No se refiere a la ley de Adán Moshe, no se refiere a la bendita Torah, se refiere a la ley del pecado y de la muerte. Porque Mashiach nos ha librado de esa ley. Bajo esa ley nacimos, bajo la ley del pecado y de la muerte, pero gracias a Mashiach hemos sido librados, redimidos, salvados de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces, el ser humano, el hombre o la mujer sin Torah, sin leyes, sin estatutos, mandamientos, decretos y ordenanzas, son controlados por la ley del pecado, por el pecado mismo. Esto nos lo hace saber el Sheliach Shaulo, el apóstol Pablo, en el Brit Hadashah, lo que es en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 18 al verso 21, cuando dice, porque la ira del Eterno, dice, se revela desde el cielo contra toda iniquidad, impiedad, maldad de los hombres que injustamente no dejan que otros conozcan la verdad. Porque el conocimiento del Eterno se revela en ellos, porque el Eterno mismo se los ha revelado. Los secretos de Elohim, así como el eterno poder y divinidad, se revelan desde la creación del universo a sus criaturas en su inteligencia. De esta manera el Eterno se revela a todos y cada uno de nosotros, con preguntas tan sencillas como ¿qué fue hecho primero, la gallina o el huevo? Con una interrogante como esa, desde ahí el Eterno te está hablando y te está diciendo que el Eterno creó los cielos y la tierra, creó todo ser viviente y posteriormente los hizo por parejas y posteriormente el gallo visitó a la gallina y entonces comenzó a poner el primer huevo. Con pequeñas interrogantes como esa, Dios habla de la inteligencia de los seres humanos para manifestar su divino poder, su divinidad, su deidad. Para que no haya excusa en los seres humanos. Porque conociendo al Eterno no le honraban, no le creían, ni lo glorificaban, ni le agradecían, sino que los seres humanos, ¿qué hicieron? Se envanecieron en sus necios razonamientos y sus necios corazones se oscurecieron, se llenaron de tinieblas. ¿Por qué? Por ir en contra de lo divino, por ir en contra de los estatutos, mandamientos, decretos y ordenanzas del Eterno, para que no pudiesen entender. Una vez oscurecido el entendimiento de los seres humanos, una vez que la lámpara del cuerpo, que es el ojo, está en tinieblas, y la lámpara del alma es el ojo, entonces todo dentro del ser humano son tinieblas. No hay luz, no hay entendimiento, no hay comprensión de la voluntad del Eterno. Por otro lado, el mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 18, nos confirma esto. Dice, el entendimiento de ellos, de este tipo de hombres, ha sido envuelto en tinieblas por su propia voluntad, mis amados hermanos y hermanas. Y a su vez, dice, y han sido alejados de la vida del Eterno. Dice la bendita Torah en el Brit Hadashah, porque vuestra vida está escondida con Dios en el Mashiach Yoshua. Entonces, a causa de que el hombre se envuelve en sus necios razonamientos y su necio corazón es entenebrecido, quedan envueltos en estas tinieblas sus sentidos, extraviados sus sentidos, y entonces son alejados de la vida del Eterno. Y es que tenemos que volver a Él para encontrar nuestra vida que está en Él, en el Mashiach. Porque la ignorancia de estos hombres, dice el apóstol Pablo, a su misma vez viene de resistir la voluntad del Eterno. Hombres que se levantan en contra de la voluntad del Eterno. Hombres que se levantan en contra de vivir, guardar, cumplir los mandamientos del Eterno. Hombres que se levantan usando la bendita palabra para decir que la bendita Torah de Jehová ha sido abolida, ha sido abrogada y ha quedado sin efecto. Hombres que su entendimiento se ha entenebrecido y quieren vivir bajo una gracia sin mandamientos, sin estatutos, sin decretos, sin ordenanzas. Pero todo, absolutamente todo, bajo el cielo está regido por leyes divinas.
Las conozcas o no las conozcas, las obedezcas o no las obedezcas, las leyes divinas siguen rigiendo este olam, este universo, este mundo. Aún en el ámbito terrenal. Cualquier institución, llámese escuela, llámese una primaria, llámese una secundaria, una media superior, una universidad, todas tienen un reglamento. En la cuestión laboral, toda empresa tiene sus normas, sus reglamentos. En todas hay orden. En todas se tiene que cumplir algo. A cualquier lugar donde vayas. Todo gobierno tiene su constitución. ¿Cómo iba a haber un gobierno espiritual sin una constitución? El mismo Mashiach Yehoshua dijo ahí en el Sefer de Mateo, el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33. Si no me equivoco, dice: mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, si buscamos al rey del reino, claro, nuestro amado Mashiach Yehoshua es el rey de los reyes y el señor de los señores. Buscamos su reino, claro, los que somos gobernados por él, su cajal, su Keilah, su pueblo, su congregación. Pero falta inquirir, escudriñar su justicia. ¿Y cuál es la justicia? Aleluya, la Torah la Torah de la libertad. Bendito sea nuestro abacados. Así que en todo lugar te vas a encontrar leyes, estatutos, mandamientos, decretos, ordenanzas que tienes que cumplir. Y si así lo es en lo terrenal, imagínate. Dimensiona si en lo espiritual no tendría que haber leyes, si todas las leyes de la creación han sido espirituales. Pues primero fue creado lo invisible, o en lo invisible, y luego se hizo visible. Entonces, estos hombres, por su ignorancia, se envanecen en sus razonamientos y sus corazones quedan en tinieblas, quedan oscurecidos. Y si las tinieblas que hay en su entendimiento son grandes, imagínate las de su ser interior. Entonces, dice el Sheliach Shaulo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 19. Verso del 9 al 19 dice: así pues, ¿tenemos alguna ventaja los judíos? No, porque ya le he declarado a todos, judíos y gentiles, que por igual todos están bajo pecado. Tal como está escrito, no hay justo ni aún uno, ni aún uno. A ambos pueblos, o a todos los seres humanos, el apóstol Pablo dice: no hay uno, no hay ningún hombre justo. No hay quien entienda, no hay quien busque al Eterno, todos se han extraviado, se han vuelto insensibles, no hay nadie que haga el bien, ni tan siquiera uno. Aún estando la bendita Torah, como bien sabemos, en el tiempo de nuestro amado Mashiach Yehoshua, los encargados del Sanedrín habían dadole más poder y más valor a los mandamientos de hombre, a los takanots, que a la bendita Torah. Y eso es algo que nuestro amado Mashiach Yehoshua les reclamaba, les reprochaba, los exhortaba, haciéndoles saber que le habían dado más fuerza a los takanot, a los mandamientos de hombre, que a los mandamientos del Eterno. Y que eso no podía ser así, porque eso los hacía ver como unos hombres hipócritas, que vivían el mandamiento de manera externa, pero su corazón estaba en inmundicia. Y así nos encontramos muchos seres humanos en las diferentes religiones en este mundo, que se han dejado extraviar sus sentidos por este pequeño tipo de detalles. Entonces, continúa diciendo que sus gargantas son sepulcros abiertos, sus lenguas son engañosas. El veneno de las cobras de Egipto están bajo sus labios. Y así lo puedes ver en muchas religiones: crítica, murmuración, descrédito, mentira, engaño, blasfemias, herejías. ¿Y quién comanda esas lenguas? ¿Quién comanda el Lashon Hara? Sí, el Hasatán. De esa manera conquistó allá en su rebeldía y su rebelión.
Sus bocas están llenas de maldición y amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y camino de shalom, camino de paz, camino de salud espiritual, moral, física, prosperidad y compasión no lo conocen por vivir extraviados. Y el Eterno ha venido a darnos vida y vida de abundancia y deshacer todas las obras del Hasatán a través de nuestro amado Mashiach, Yehoshua. El temor respetuoso al Eterno está delante de sus ojos, pero no lo ven. Sabemos que todo lo que la bendita Torah lo ha dicho para los que conocen la bendita Torah, para que toda boca se calle y todo mundo sea culpable del juicio del Eterno, porque no es a través de las obras de la Torah, de las obras de la ley, sino por emuná, en la obra de redentora, ahí en el madero. La justificación es a través de la emuná, pero una vez que el ser humano es justificado pues por la emuná y tiene como fruto paz con el Eterno, entonces ya tiene un pacto, entró en el pacto, en el nuevo pacto, en la nueva alianza, en la sangre del Mashiach, y entonces ya tiene Elohim, ya tiene pueblo, ya pertenece a un reino, ese reino tiene un rey de reyes y señor de señores, Yoshua HaMashiach, y ese reino tiene una justicia. Estamos hablando de la bendita Torah de la libertad. Aleluya, vivir el mandamiento con libertad por la gracia que da el Ruach HaKodesh. Así pues, ¿tenemos alguna ventaja los judíos? No, porque ambos, judíos y gentiles, todos estamos bajo condenación por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué se ha pecado? Porque no se conocía, porque no se había cumplido el plan de redención completo. Se conocía el externo del mandamiento y se vivía el cuerpo del mandamiento, pero faltaba vivir el Ruach, el interno del mandamiento. Por eso nos dice que la letra mata, pero el Ruach vivifica. Y nuestro amado Mashiach Yehoshua dijo, la palabra, la Torah que yo les estoy hablando, es el Ruach, es espíritu y es vida. Cuando vamos al capítulo 5 de Romanos, capítulo 12, dice, así como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte vino a todos los hijos de los hombres, por cuanto todos pecaron. Santo es el Eterno. Por lo tanto, al igual que todos los hombres han sido declarados culpables por la transgresión de uno solo, esto es Adán, así, a causa de la justicia imparcial de uno, esto es nuestro amado Mashiach Yehoshua, la victoria, la salvación, la justificación, la redención, será para todos los hombres a través de la gracia de uno. Porque como a causa de la desobediencia de un solo hombre, que es Adán, muchos se constituyeron pecadores, así también a causa de la obediencia de uno, porque nuestro amado Mashiach fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz o muerte en el madero, como la conocemos en la mentalidad hebrea. Muchos se hicieron justos gracias a ese sacrificio. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Eterno es vida en nuestro amado Mashiach, Yehoshua, que es nuestro Adón, nuestro Melech, nuestro Señor. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, podemos ver en el capítulo 15, versos 21 y 22, de la primera de sus cartas, dice, porque ya que la muerte vino por un hombre, también la resurrección vino por medio de un hombre. Porque así, en relación con Adán todos mueren, y en relación con el Moshiach todos serán vivificados. ¡Aleluya! Y vamos a ver cómo le dice a los Efesios en el capítulo 2, versos del 1 al 3. Dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en sus actos de desobediencia, caminaban en las sendas del Olam Hasé, y obedecían al gobernador de los poderes del aire, al príncipe de la potestad del aire, al Hasatán, que todavía opera en los hijos de desobediencia, los hijos que desobedecen la bendita Torah. Entonces dígame, todos aquellos que dicen que la Torah fue abrogada, ¿en dónde están?
bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, que operen los hijos de desobediencia, que desobedecen a la bendita Torá, pero dicen que son la iglesia que constituyó Mashiach. Ya vio qué gran error. Verso 3 es verdad. Todos vivimos en un tiempo así, siguiendo las pasiones de nuestra vieja naturaleza y obedeciendo a sus deseos y los deseos de nuestros pensamientos. Así, en nuestra condición natural, estábamos en camino a la ira, a la destrucción del Eterno, tal como todos los demás. Así andábamos en otro tiempo, creyendo que había 3 dioses, creyendo tantas cosas, creyendo que la Torá del Eterno había sido abrogada, creyendo que estábamos en otra dispensación, que el pasado había pasado, que todo se había hecho nuevo y que había que desechar lo viejo. Queríamos vivir en un reino, bajo la instrucción de un rey, pero sin mandamientos, sin obligaciones. Queríamos privilegios y bendiciones sin responsabilidades, sin obligaciones. Entonces, estábamos siendo por naturaleza hijos de desobediencia a la bendita Torah, a la justicia del reino de Elohim. Y así podemos entender que entonces la creación, usted y yo, teníamos la necesidad, antes de conocer a Mashiach, de salvación. La necesidad de un Salvador. Aleluya. Estos temas los estamos compartiendo. Son cosas que ya conoces, que ya conocemos, que ya hemos visto y vivido, pero hay muchos seres humanos en este Olam que aún no tienen la conciencia exacta de estas cosas. Por eso me es menester volverlo a repetir, volverlo a comentar, volver a traer estos temas a este tiempo presente, por amor a todos aquellos que aún no tienen el discernimiento, que aún la luz no ha llegado a ellos. ¿Para qué? Para que usted y yo, que ya tenemos la luz del Mashiach, la luz de la bendita Torá, porque lámpara es a mis pies tu bendita Torá y lumbrera mi camino, podamos compartir las enseñanzas a otras personas que están en ese estatus, en esa necesidad de que su ser interno sea alumbrado. Es por eso que quise que hoy tuviéramos esta charla sobre la necesidad de salvación. Personalmente, sobre la necesidad de un Salvador, ya que el entendimiento a consecuencia del pecado en los seres humanos está en tinieblas, no hay luz. Se viven muertos en delitos y pecados, viviendo conforme a la corriente de este mundo, alejados de Dios, sin Elohim, sin salvación, sin pacto, sin promesas, sin Torah. ¿Y qué hay que hacer? Hay que mostrarles el camino. Aquí hay pacto, aquí hay Elohim, aquí hay promesas, aquí hay salvación, aquí hay Torah. Mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas que tenemos que cumplir y vivir por la gracia del Mashiach Yehoshua, por el poder que nos da el mismo Ruach HaKodesh. Aleluya, bien. Pues mi oración es de que estas charlas sean de bendición para tu vida y las compartas con otras personas que aún no conocen ni del Evangelio y que tampoco conocen de la raíz de la fe del Evangelio que predicamos. La raíz hebrea de nuestra fe. Bien, amados Sahim Behayot, con la gracia y el favor del Eterno, nos vemos la próxima semana, en este mismo día, en un día como hoy, miércoles, a las 8 a.m. horario pacífico. Bendito sea el Eterno. Que la gracia de nuestro amado Mashiach Yehoshua sea contigo, sea con tu familia, y que día con día seamos más los que conozcamos, vengamos y vivamos en esta verdad, en esta amén. Todo en el Shem de Yehoshua HaMashiach. Amén, ve amén, aleluya. Hasta pronto y muchas bendiciones. Amén.